Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Fernando Garzón, un querido amigo, luchador de toda su vida por las mejores causas, tanto de nuestro país como a nivel internacional, presidente de la Unión Nacional Ecuatoriano-Palestina, ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para conversar nuevamente con otros, hemos hablado también con otras personas sobre este tema en este espacio, sobre la terrible situación que ha provocado el ente sionista en contra de la población en Palestina. Muchísimas gracias, Fernando, bienvenido. Gracias, Pedro, y un saludo a ti y a todas las personas que nos acompañan hoy día en este programa. Yo creo que vale la pena empezar conversando de que, aparte del tema humano, hay una particular importancia en este tipo de conversaciones para ubicar las tecnologías de la represión, las tecnologías del poder, de las cuales no son un abstracto, no son un problema teórico, sino que tienen que ver con compras específicas, pagos específicos, agentes específicos, personajes que están involucrados en la política nacional con vinculaciones directas con Israel y que, por ejemplo, en octubre del 2019, casualidad, tuvieron exactamente los mismos accidentes que venían teniendo durante años las fuerzas de ocupación sionistas en contra del pueblo palestino, por ejemplo, dejando ciegos a la gente. Pero, casualidad, resulta ser que los mismos accidentes, porque siempre dicen, es que fue por un accidente, el mismo tipo de accidentes habían dejado ciegos a ni sé cuántas gentes en Colombia. Y en la misma fecha, con el mismo tipo de accidentes, ni sé cuántas gentes quedaron ciegas en Chile. Solo para mencionar algunos detallitos, ¿no? Solo para mencionar detallitos como, por ejemplo, que las nuevas reformas legales que ha propuesto y que ha logrado aprobar el presidente Noboa, un ardiente sionista, plantean, entre otras cosas, del que todo este tipo de cosas tienen una licencia para matar, digamos, tienen un indulto anticipado, incluyendo el caso de agentes extranjeros, ¿no? Recuérdese que con el Estatuto de las Fuerzas que firmó el año pasado, SOFA, ya estas figuras internacionales tienen derecho, patente de corso para hacer cualquier tipo de barbaridades, incluyendo el episodio que yo insisto a cada rato, el que dos ciudadanos israelíes formaban parte de la cápsula de seguridad del vicepresidente de la República de ese entonces, Otto Sonnenholzer, y que vivían además en el mismo edificio, y resulta que su propia compañera de gabinete, Paula Romo, los denuncia como parte de todas las asquerosidades que estaban haciendo en los repartos de los hospitales. Y a uno de ellos lo cogen y lo matan a los 5 minutos en el penal, para que no hable. Entonces, miren, yo creo que es muy importante el estar pendientes de lo que estaba pasando aquí, tal vez a los más mayorcitos, ya de los nacidos en el milenio pasado, como Fernando y yo, nos acordaremos de Rangasí, ¿te acuerdas del famosísimo de la época de Febres Cordero, no? Que tenía oficinas en el Banco Central con todos los privilegios, las grandes chupes, carta abierta en, ¿cómo se llamaba? Los Fenicios, que era un burdel que había en el Valle de los Chillos, y resulta ser que después ya viene el gobierno democrático de Rodrigo Borja, desmantelan esa situación y resulta ser que este fulano seguía acá hasta que apareció nuevamente en la prensa con unos asesinatos en los páramos del Chimborazo, ¿no? Entonces, yo pongo estos antecedentes que además nunca terminan de clarificarse, nunca termina de saberse qué mismo ha pasado con este tipo de cosas. Es que yo creo que es muy importante poner esto en relación porque son poderosos intereses, no solamente financieros, sino en el mercado de armas, en el tema del espionaje, en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, el tema de la compra de Pegasus, ¿no? En la que estuvieron involucrados primero la propia Paula Romo, después Osvaldo Hurtado y Diego Ordóñez, y luego creo que Palencia, y que ya han instalado ese que es un equipo para espiar a la gente, y ahora ya no solamente tenemos eso, sino que las mismas tecnologías de represión, lo que aplicó Trudeau en Canadá en contra de los camioneros, ahora les bloquean también a los dirigentes indígenas, bloquean las cuentas de sus cuentas de ahorro, pues, y sus dineros, pero también ya empiezan, ¿no es cierto?, a cancelar el canal de televisión del movimiento indígena.
Y por cierto, todos los liberales no hablan en absoluto de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de las libertades individuales, con un oportunismo que los caracteriza. Bueno, con esta larga introducción, Ya, Fernando, sí. ubícanos, por favor, tú que has estado trabajando con tanto detalle este tema, ubícanos, por favor, y sistematiza un proceso tan largo, tan doloroso y que parece que no va a acabar nunca. Bueno, me parecería súper interesante complementar estos grandes brochazos de aspectos que a mi criterio son poco profundizados, poco estudiados, a pesar de que la información está dispuesta en la medida que uno investiga. Por ejemplo, cómo la diplomacia formal está encubriendo una diplomacia no formal, evidente, que es una suerte de ocultamiento de decisiones que se toman a espaldas de estados, gobiernos, pero muy relacionados con intereses económicos y políticos, incluso a nivel internacional. Eso me parece interesante. Y está asociado mucho a la forma como se dio, por ejemplo, el inicio de esta tragedia vinculado a la relación que tuvieron los británicos con los sionistas desde el principio del siglo. Algo podríamos ver si vamos a compartir unas presentaciones. El otro elemento que creo que ahora es absolutamente confiable y también, digamos, confirmable, el rol de las financieras vinculado al tema de los negocios de armamentos, que tú y otros amigos lo han analizado muy a fondo, vinculado a los procesos de agresión que han hecho contra los palestinos, no solo ahora, que es tragedia total, sino desde antes. El otro elemento son brochazos generales, que quizás tengamos tiempo algunos de esos profundizar. El otro elemento es un poco de la caracterización del tipo de violencia que se está dando. Yo he planteado en algunos eventos, incluso en el exterior, de que lo que está ocurriendo ahora demuestra de que el sionismo, ¿sí? El sionismo es la forma superior del fascismo. Esto es, como yo diría, los próximos siglos, y esperemos que los descendientes de los actuales atroces criminales sepan que sus parientes fueron cómplices de un desastre mayor a lo que pasó en el siglo pasado. Y eso no es poca cosa, porque implica poner en otra dimensión el análisis de la situación de Palestina. Otro elemento que quiero, así como brochazo, después voy a compartir una presentación que quizás me permita darle un contexto mayor. El otro elemento es que lo que está pasando en Gaza es un poco el proceso de una especie de gran negocio inmobiliario a lo cual necesitan barrer con el territorio para poder asegurar lo que ya está planificado, seguramente de la Riviera, como dijo Trump. Está ya planificado cómo debe quedar a futuro ese territorio. Y para eso tienen que destruir todo lo que más puedan. Es como Trump hace con la famosa, su propia inmobiliaria, lo hecho en Nueva York. Esperan que los pobres que están viviendo en ciertos edificios ven la forma cómo sacarlos para dejar libre, se tiran abajo edificios viejos para sobre eso construir nuevos edificios. Eso es lo que pone en la dimensión de lo que está pasando en Esto Gaza. se conoce en la literatura como colonialismo de asentamiento, ¿no? Es decir, Correcto, es lo que evidentemente pasó, por ejemplo, en el caso de los indígenas, los pueblos nativos de toda América del Norte, ¿no es cierto?, los Estados Unidos, pero también en buena correcto, parte con Canadá, arrasaron con esos pueblos, dijeron es tierra de nadie, para quedarse con esa tierra. correcto. Es lo que hizo también en su momento, en el siglo XIX, los estados-nación ¿cómo es?, de Argentina y Chile, Correcto, masacrando a las poblaciones de la Patagonia, del sur del continente, para quedarse con esas tierras. Pero también estuvo presente en siglos anteriores con el tema de los bandeirantes en la Amazonía, ¿no? Bandeirantes correcto. brasileños, primero portugueses y luego brasileños, que además reducían abiertamente a la esclavitud a esos sectores. Acuérdense que algunos hace 100 años, no es hace mucho tiempo, capturaban a los pobladores de esas zonas, algunos mujeres y niños, y los mandaban a mostrar, inclusive parte del exotismo era su desnudez, ¿no es cierto?, como animales a zoológicos en Europa. Mira tú. Bueno, y eso es un poco, y me disculpan si hago estas precisiones generales, para que un poco el análisis del tema palestino, salgamos un poco más del esquema típico, ¿no? Tanto han muerto y nos duelen mucho, tanto está pasando, tantas bombas han tirado y nos duele mucho, pero eso nos desubica del contexto real
lo objetivo, lo real, lo concreto, que está explicando las razones de esto. Y otro elemento que también parece que es obvio, pero no se lo profundiza, que así como en algunas partes del mundo se está dirimiendo esta suerte de confrontación mundial en términos generales entre el G7, que es los gobiernos, países y empresas más importantes del mundo, el G7, vinculado al tema de relaciones de Europa principalmente y Estados Unidos, con los BRIC, esto que están haciendo, que es un poco un contexto general en donde no solo el tema de Palestina, sino muchos ámbitos de confrontación, está un poco jugándose ese espacio. Lo que está pasando en Venezuela es parte de esa dinámica que nos obliga un poco, y ese es un poco de una suerte de ponernos la culpa. Somos tan nacionalistas que nos olvidamos que somos parte de un proceso global. Máximo analizamos lo internacional a partir de acusar al imperialismo. Y yo hago un esfuerzo por nunca usar la palabra imperialismo, por no, obviamente sé claramente, porque si no derivo a una generalización que eso no aporta mucho a conocer el fondo de las cosas. Y otro elemento que eso es último, y eso en la presentación que les voy a dar, si el tiempo da, es que todas las empresas que han sido acusados por Francesca Albanese, que es la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el asunto palestino, todas las empresas, las 20 principales empresas, todas están en nuestros países del sur global, incluido Ecuador. Todas, sin excepción, las 20 empresas, a través de filiales, a través de acuerdos, a través, o sea, muchas modalidades, como dice la Francesca Albanesa, que ocultan el origen. Entonces, la complicidad, y ese es otro elemento. Netanyahu es el asesino, pero evidentemente es solo el hacedor. O sea, alguien mueve la cuna. ¿Quién es el que está moviendo la cuna? Son otros. Y los otros están... Déjame aquí, meto una cuña, porque resulta ser que Netanyahu tiene doble efecto, ¿no? En primer lugar es que Netanyahu es el más, entre comillas, progre de la coalición de gobierno, porque todos los demás están a la derecha de él. Es decir, es como quien dice el que le sostiene a la tarea de cavernícolas que hay en ese gobierno, ¿no? Es decir, Claro. que salen claramente, son dirigentes religiosos en muchos casos, que en nombre de Dios llaman Correcto. a matar niños, e inclusive en el vientre de sus madres, ¿no? Entonces, este es un tema que claramente ubica lo terrible que es esta visión, la utilización de la religión como uno de los argumentos para la supremacía racista, ¿no? Entonces, ese es un primer punto que es crucial. El segundo punto es que, sin duda, hay gente muy valiente dentro de las propias comunidades judías, dentro y fuera de Israel, que han denunciado desde el principio las atrocidades que está cometiendo el sionismo, pero hay otros que les resulta muy cómodo ponerse en contra de Netanyahu, pero que en el fondo están de acuerdo con todas las barbaridades que están haciendo, ¿no? Que se quede nomás Netanyahu, ahí sí ya lo tumbamos, ¿sí? Queda de cabeza de turco o de chivo expiatorio, no sé, quedaría más con Levítico, ¿no es cierto? El tema de la cabeza de turco, perdón, que el chivo expiatorio, y quedan lavadas todas las culpas. Pero es toda la población. Hay encuestas que hablan del 75-80% de la población que aprueban las barbaridades que están haciendo en Gaza, incluyendo los opositores a Netanyahu. Sí. Bueno, para un poco precisar algunos de estos, no todos porque sería muy largo, les voy a compartir una presentación. Claro, adelante. Y un ratito. A ver, estamos aquí. Mientras lo haces, comento también el hecho de que no es solo la solidaridad, insisto, sino que recordemos que entre el gobierno de Lasso y este gobierno firmaron, sobre todo con la actual canciller, que es de esas obediencias, para ponerlo así, firmaron un acuerdo en el que se mandaba gente pobre del Ecuador a las zonas de conflicto a los que los propios sionistas le tienen miedo, o sea, mandar a la gente como carne de cañón a trabajar a las zonas más peligrosas, a afrontar, ¿no es cierto?, a cosechar las tempestades que han sembrado los que cómodamente van a estar pegándose sus daiquiris en otras partes del mundo. Claro. Bueno, mira, esta fue una presentación que la hice hace un poco tiempo, pero que tiene una foto inicial súper... este señor que está sentado sobre un Galápagos, nuestro Galápagos, es el famoso Lord Rothschild.
era quien le dirigió la carta, el también famoso, ese sí famoso, no lo ubicaban como un intermediario, porque la famosa carta que se habla mucho tiempo de quién le escribió el hecho del Balfour, la carta de Balfour, que fue el canciller británico que firmó un documento o una carta que formalizaba y oficializaba la entrega y el compromiso de Gran Bretaña, que tenía la dominación sobre Palestina en ese momento, que se comprometía a entregarle a este señor, Lord Rothschild, que era el principal dirigente, el principal dirigente de la Federación Sionista Internacional. Y este Rothschild es la misma familia Rothschild que controla las finanzas principalmente desde Europa, y bueno, tú lo conoces bastante bien este tema, pero que da la muestra que el compromiso inicial del cual se origina lo que deriva en los genocidios y en las matanzas, es fruto de un compromiso que los británicos, dominados realmente por las entidades sionistas, lo hacen a través de este personaje. El que está montado sobre un Galápagos que demuestra la personalidad un poco estafalaria, pero un criminal de guerra y de humanidad. Bueno, es una imagen icónica, diría yo, de muchas otras cosas, ¿no? Es simbólica en los aspectos obvios, pero además marcaría lo que ha sido el interés de siempre de estos sectores, sobre todo la familia Rothschild, con ciertos sectores ecologistas, ¿no? Yo creo que es muy importante porque están detrás de buena parte de las fundaciones vinculadas a esta cosa. Esto no excluye el hecho de que, como el rey Juan Carlos de España, ¿no es cierto?, aparezca después disparando elefantes en sus safaris privados. Eso primero. Segundo lugar, ubicar que la familia, perdón, Rothschild sigue operando, no es un tema legendario, es uno de los poderes fundamentales, han tenido el cuidado de el último siglo y medio, los últimos 2 siglos, tratar de ocultar sus huellas, pero ellos siguen operando de manera fuertísima, con un poder monopólico, no solamente sobre las finanzas, no sobre la minería, sobre el manejo de las materias primas, de los alimentos, etcétera, a nivel mundial, y de las armas, ¿no? En el caso del Ecuador, la presencia de Glencore y Trafigura, dos transnacionales fundamentales en la cuestión de los alimentos, pero también en el tema de la electricidad, es una constante, al menos durante todo el siglo XX. Y hay que conocer que el actual presidente de Francia, abiertamente, Macron, sí. Macron abiertamente ha sido funcionario y sigue siendo, ¿no es cierto?, sigue siendo de esas obediencias, para dejarlo ahí. Mira tú, y es importante porque nosotros estamos viendo las personalidades que nos presenta la prensa, pero no vemos quiénes son los que realmente están. No, y lo que es más grave, Fernando, si vos mencionas esto a nivel de la academia, ¿no es cierto?, te dicen eso es teoría de la conspiración. Correcto. Y te empiezan a ridiculizar, entonces los marcianitos, una cuestión así. Miren, las estructuras de poder, y sobre todo ubicar que dentro de las estructuras de poder, a propósito de lo que vos decías del asunto de cuando se dice imperialismo, se generaliza y no se pueden entender los matices. Es claro que hay determinados imperialismos, ¿no es cierto?, que tenían otro etos, en las palabras de Bolívar Echeverría, ¿no es cierto?, por ejemplo, vinculados al tema católico, al tema barroco, lo que fue la línea, ¿no es cierto?, con todos los defectos y todas las limitaciones brutales también del imperio español, ¿no es cierto? Los Habsburgo tenían una tradición, una proyección muy distinta a esta tradición angloamericana y holandesa, que justamente se basan en este colonialismo de asentamiento, ¿no? Las brutales represiones en contra de Australia, de Estados Unidos también, pero en contra de Australia, de la población nativa de Australia, de la población nativa en Java, en Indonesia, en Sudáfrica, pero también por ejemplo, en el caso de Inglaterra, la represión brutal en contra de los irlandeses, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante ubicar que cuando hablamos de estas figuras, estamos hablando de tradiciones familiares que se corresponden a ciertas culturas de la dominación. Mira tú. Es importante ubicar los matices, ¿no? Y yo te profundizo eso y es necesario, es súper necesario hacerlo, porque Rothschild está aquí en el Ecuador, asumió, y seguramente tú has de conocer, asumió compromisos y convenios vinculados al tema financiero durante el gobierno de Moreno, si no me equivoco, y lo hacen con la misma, incluso con el nombre de Rothschild. Y obviamente hay otras empresas que son un poco intermediarias a la vez. Ese es un elemento, están en el Ecuador.
aparte de otros aspectos que son un poco encubiertos o ocultos, son muy opacos y no se puede descubrir. Y sabe que Pero dentro de esa sí, opacidad está ese directorio, ese fondo que a través de los bonos azules tiene controladas las Galápagos, a propósito de la fotografía. correcto. Y hay otro elemento más. El tema de la cultura woke que le llaman, que es esta cultura vinculada al tema ambiental y otros elementos que un poco sacaron del análisis de clases sociales a grupos humanos, a cuenta que solamente era el tema de jóvenes, el tema de mujeres, el tema, y lo desubicaron del tema de fondo, que es un tema de clase. Pero hay un elemento que me parece importante. Cuando uno menciona a los Rothschild, menciona a una dinastía, por decirlo así, que se inició desde la Revolución Francesa, una cosa así fantasmagórica, que son dinastías de familias que perviven incluso variando formaciones sociales, variando coyunturas políticas, variando la composición de fuerzas a nivel mundial, siguen mandando, siguen direccionando. Y como para saltar este tema, porque si no aquí nos pasaríamos hasta mañana, solamente como un punto de agarre, está asociado al rol que tiene otra familia, la familia Rockefeller vinculada al JP Morgan, en donde el principal generador, asesor, el hacedor, yo diría el sicariato financiero era Kissinger. Y eso no se conoce o no se sabe. Kissinger es el que negoció el famoso tirar abajo el acuerdo de Bretton Woods, estamos hablando de década de los 70, si no me equivoco, tiró abajo en concordancia con otro de los Rothschild, con Pompidou, si no me equivoco, de Francia. Ya, pero ahí te doy dos detalles solamente para ubicar esto de los matices, ¿no? Para nuestra audiencia, se me fue de nuevo el nombre del autor de La Casa de Morgan, que es importante ubicar. Bueno, pues es que hay un texto, hay un libro muy documentado de un autor que tiene hechas las biografías de las principales dinastías financieras, excepto la de los Rothschild, cuyo autor, esa sí es el autor oficial de la biografía de los Rothschild, es Niall Ferguson, que además tiene muchísima producción en la televisión, en la BBC, era el vocero oficial de esta cuestión, era la mamá de Tarzán, de este tipo de cosas. Así que de esto de aquí tienen hartísima documentación. Y estos que son los panegíricos, o sea, que son los que salen, que les pagan para que salgan a defender a estas familias, no pueden ocultar lo obvio, no pueden ocultarlo. Sí. Y en el caso específico de los Rothschild, su compromiso con este proyecto terrible del sionismo en Palestina, inclusive empieza antes de esta declaración de Balfour a la que tú hacías referencia, porque ya los Rothschild financiaban hace casi 200 años, hace 150 años ya financiaban, por ejemplo, una arqueología muy intensiva, tratando de probar que la Biblia estaba en lo cierto, tratando de encontrar sesgadamente, ¿no es cierto?, una evidencia arqueológica para demostrar los derechos de propiedad que tenían los judíos, aunque no sean ni siquiera étnicamente descendientes de los semitas, sino una población házara de origen turco, ¿no es cierto?, las que terminen reclamando a sangre y fuego ese supuesto derecho de propiedad dado por Taita Dios. Claro, y mira tú una cosa que es más allá de una anécdota trágica, porque cuando hablamos de los Rothschild y hablamos de los Rockefeller, todos son descendientes, siglos anteriores, de zonas de Alemania y parte de Polonia, en donde realmente ni uno de ellos venía o había sido originario. Eso yo creo que es importante ubicar. Los Rothschild sí, ¿no? Que son la zona incluyendo Ucrania, ¿no? Es entre el Caspio y el Mar Negro, que era el Imperio Házaro. Pero los Rockefeller, ellos tienen otra tradición. Ellos no son lo mismo que inclusive son peleados, ¿no? Los JP Morgan recientemente, hace solo unos 20 años, absorbió a los Rockefeller, y ahora los Rockefeller, a través de Trump, recordemos que Trump es muy cercano a los Rockefeller, representa otra visión, están en plena rebelión, están queriendo sacarse de encima o al menos renegociar las condiciones de su rendición de hace 25 años con respecto a JP. Entonces, había el JP Morgan, que después se convirtió en JP Morgan Chase, pero es importantísimo ubicar que es JP Morgan Chase y no Chase JP Morgan. Para los que les interese estos detalles, las claves podrían encontrarse inclusive en esa película chévere de Hollywood de hace 85 años, 86 años de El Mago de Oz. Ahí aparece, a pesar de que el autor Frank Baum negaba
hasta con enfado cualquier vinculación con eso. En realidad es una alegoría de la lucha política que se estaba llevando en los Estados Unidos de finales del siglo XIX, y la bruja mala del este era JP Ya. Morgan, y la bruja mala del oeste, que era solamente Cleveland, eran los Rockefeller, ¿no? Bueno, claves como que Qué quede para algún interesante. otro rato, para no detener Ya, mucho más sigamos la en esas próxima. claves de lectura. Sí, Súper interesante, pero ya habrá tiempo de decir. sí, Lo sí. que les decía anteriormente, o sea, lo que la famosa, ahora famosa Francesca Albanese, que no puede entrar a los Estados Unidos, la tienen prohibida a raíz de que hizo su famoso informe en donde pone en evidencia las empresas multinacionales que son comprometidas en varios ámbitos de lo que es la vida económica, social, de inversiones actualmente, en pleno incluso proceso de genocidio y toma y control de Cisjordania, que son los territorios palestinos. Y esas empresas, todas, ustedes las están viendo, tienen a través de diferentes modalidades incidencia directa en nuestros países. Lo que ustedes ven ahí, la Lockheed Martin, IBM, Microsoft, Amazon, yo he puesto una flechita para destacar Ahí está BlackRock y Glencore, a Vanguard. propósito. Sí, Vanguard y BlackRock, conocemos, vinculado también a JP Morgan, nos da una pauta, Paribas, también hay otra, Palantir, que no es muy conocida. Todas estas tienen a través de filiales o a través de otras modalidades, tienen presencia en nuestro país, Ecuador, y estaban investigando también casi en la mayoría de nuestros países. ¿Qué es lo que implica esto? De que, y hay una propuesta que es casi más allá del análisis, que las empresas cuyos accionistas principales podrían ser enjuiciados en cualquier país por ser coautores o cómplices del genocidio de Gaza son ellos. O sea, eso lo que Francesca Albanesa explica con mucha precisión. Y ella dice, el genocidio israelí no se detiene porque es lucrativo. Esto es, puede ponerse todos los ejércitos del mundo, puede darse todo lo que quiera, pero si no se pone coto al rol de las empresas, de una u otra manera van a seguir incidiendo en Palestina y en muchas partes del mundo. O sea, el enemigo real son las empresas y todo el monstruo financiero que atrás de eso. Y como dice la albanesa, dice, la gente tiene, estas empresas tienen nombres, tienen logos y tienen oficinas con moqueta incluida. O sea, no hay cómo perderse. Obviamente, el decir esto implica tomar un criterio. No lo van a hacer porque si uno menciona y ubica a los principales accionistas, porque no es el nombre de la empresa lo que importa, sino los principales accionistas, ellos son los cómplices. Allá, a nivel internacional, y seguramente acá. A la final pueden ser que no conocía. Nos da la pauta de los otros ámbitos de análisis que se tiene que hacer sobre el problema palestino. Habíamos comentado algo sobre el asunto de los Rothschild, ahí está algo de estos temas, nos vamos a saltar porque creo que ya lo hemos tratado bastante bien, pero está asociado al tema de la ocupación militar y asentamientos territorios en Palestina. Este otro elemento, lo que justo ahorita hablabas tú, porque ahí está el historial de Chase Manhattan que deriva al JP Morgan Chase, que se inició en 1799, el Bank of Manhattan Company. Desde ahí empieza. Son más de 2 siglos, creo. O sea, y ahí está de por medio Jamie Dimon. Esto era lo último, era el asesor principal, lo que tú decías. Indirectamente, los Rockefeller están asociados a Trump. Y ahí está el nombre del principal, es del director de la JP Morgan. Ahí está BlackRock también, el otro, Larry Fink. O sea, vemos que hay toda una constelación de personajes directos que son públicos, pero no se les ubica el rol que tienen. Pero, por cierto, ahí están las fotos de toda la familia Rockefeller en la parte izquierda, desde el primerito hasta el último, con que sería largo tratar. O sea, nos va dando una pauta de cómo, si uno no analiza eso y no ubica eso, podemos estar totalmente claros y definidos y tomar posiciones definidas con respecto a muchas otras cosas. Pero si no incorporamos esto al análisis y lo precisamos, posiblemente podemos estar perdiéndonos. Y el informe de la albanese era de la economía de ocupación a la economía de genocidio, un poco como tú explicabas. Ese es el título del informe que ella hizo. Es un título demasiado evidente lo que implica todo lo que ella hizo. Lo presentó el 16 de junio. Y así vamos viendo otros elementos, porque uno dice, y las empresas
podrán ser enjuiciadas, sí pueden ser enjuiciadas las empresas, porque ya hay antecedentes, los juicios industriales, a los industriales posteriores al holocausto. Eso se lo hizo a la IG Farben, que sentaron las bases del reconocimiento de la responsabilidad penal internacional de los ejecutivos de las empresas. O sea, Déjame que además mencione algo que, por favor, yo pido que no me crean nada y que vayan al internet a buscar. Otra de las empresas que fue juzgada y condenada fue el banco del abuelo de Bush. Prescott Bush fue parte del banco Harriman y Brothers, que fue condenado por la ley de apoyo al enemigo durante la guerra. Así es que estamos hablando de estas otras empresas que también aparecen aquí, ¿no? IBM, por ejemplo, también apareció directamente vinculado con eso. Bayer. Bueno, y aquí no se ha puesto, pero está evidente el rol de las universidades, pero creo que sería motivo de otro programa, porque la incidencia que está teniendo en algunas universidades del Ecuador y de muchas partes de América Latina es dramático. Porque no es raro que yo recuerdo que en un congreso en la Universidad Central, un congreso de sociología, el momento en que yo me puse a analizar toda la corrupción y la incompetencia de la banca mundial, pero sin mencionar nombres ni en absoluto, ¿no? Simplemente mostrando fechas y datos de los niveles de endeudamiento, de sobreexposición a la deuda, de los derivados financieros, de los credit default swaps y esas cosas. Salió un gringuito, de toda una jorga de gringuitos que se habían infiltrado ahí en una universidad supuestamente de izquierda, a decir que lo que yo estaba diciendo era antisemitismo. Y claro, dijo esto y salió del salón nomás. Bueno, y eso entre paréntesis, tú mencionaste de algo, pero vale como sobre el tema religioso. Todos los descendientes, por decirlo así, de Jesús, de Abraham y hasta de Mahoma, son a los que están asesinando ahora. O sea, y eso es real. El tema de Jesús en los diferentes territorios que él estuvo está asociado con los sectores también, incluso de Gaza, no solo Belén y otros lugares. Y así podríamos ampliar eso, pero creo que es un tema que queda para quizá de otro momento, pero tener presente, están matando a los descendientes de los grandes promotores de las tres religiones más grandes del mundo. Y déjame claro. Aprovecho esta oportunidad para insistir en un tema, ¿no? Cuando se habla de los palestinos, se quiere presentar como que fuera un conflicto religioso entre judíos y musulmanes, cuando en realidad, por ejemplo, en el caso de los palestinos, hay una parte que son islámicos, pero otra parte que son cristianos. Y algunos de ellos católicos, otros de ellos maronitas, es decir, hay distintas denominaciones. Este no es un problema religioso, no es un problema racial, este es un problema político que utiliza a la religión, que utiliza a la raza, y se inventan el tema nazi de la raza, ¿no es cierto?, como un pretexto para mostrar su supremacía y su derecho para asesinar a la gente. Bueno, y esto va de la mano de un tema que un poco ya está, algunos analistas lo repiten cada rato, Galifé, por ejemplo, sobre el origen real de quienes dirigen no solo el sionismo, sino el Estado y el gobierno. Todos son gázaros. Y los gázaros efectivamente vienen, tú los señalaste en el caso de los Rothschild, son de las zonas centrales de Alemania, parte de esa región de Europa Central, llamémoslo así, que originalmente habían venido desde zonas de Turquía, que eran gázaros, que se convirtieron al judaísmo y terminaron migrando también, pero hacia Europa. Jamás estuvieron en Palestina, jamás. Y en el caso de los Rockefeller, el originador de la dinastía es originario de Alemania. Eso es interesante. Y hay efectivamente una bronca, porque parte de las broncas que se están dando ahora indirectamente entre Europa y Estados Unidos por el tema de arancel, el tema de armas y esto, está vinculado también de nuevo este conflicto entre estas dos grandes familias. Obviamente hay derivaciones mayores, pero da una pauta que son familias que han estado en competencia, a veces poniéndose de acuerdo en temas que obviamente son de interés común para ellos, pero que siempre están ubicando especie de la competición por mercados, y mercados, inversiones, etcétera. Y todo asociado, lastimosamente, para la humanidad, asociado al tema de armas, y sería otro elemento clave. Y por si acaso, yo, los presbiterianos, de lo que conozco por las últimas generaciones, o sea, desde que tienen protagonismo en los Estados Unidos, son presbiterianos. No tiene nada que ver con, y los Morgan eran metodistas, así es que no tienen nada que ver con los judíos, así es que
para que vean, y siguen siendo sionistas, ¿no? Que es el problema fundamental, que es un problema político. Así es. Bueno, hay otros elementos claves. Vamos a seguir. Quería ver si esto daba algún elemento interesante. Bueno, es otra de las empresas que hablábamos que han sido ya sentenciadas, incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Pero hablando de los Rockefeller, miren, y les leo esa partecita que me parece interesante. Durante la Alemania nazi, está del lado derecho, comenzaron a producir el gas Zyklon B, veneno que fue usado en las cámaras de gas de los campos de exterminio. En 1941, una investigación develó un cartel entre el Standard Oil de John D. Rockefeller y la empresa IG Farben. Farben construyó una fábrica llamada Planta Química Buna para producir caucho sintético y caucho de carbón en Auschwitz. Esos son los Rockefeller. Terrible, ¿no? Fueron vinculados directamente al tema nazi, incluso de lo que yo llamo ahora de los campos de concentración. De paso, yo he dicho en un título, en un artículo, que Gaza se ha convertido, antes se decía que era la cárcel más grande a cielo abierto, no, ahora es el campo de concentración más grande que ha tenido la humanidad. Terrible. Eso es lo que está y que sean quienes reclaman esa herencia, ¿no? Porque vean, es muy importante a través de los siglos, esas élites chulqueras, sobre todo judías, utilizaron a su pueblo como carne de cañón para tener un escudo protector para las cosas que estaban haciendo, ¿no? Aquí recordemos ahorita lo que está pasando con sectores judíos en Ucrania que reivindican a un asesino de cientos de miles de judíos como, por ejemplo, Esteban Bandera. Y lo que es el batallón. Claro. Y eso, algo que interesante, yo le he puesto mucho énfasis a la necesidad de analizar el presente, pero tener también muy claro que es necesario no perder el futuro para asumir una clara acusación y sentencia, cuando sea el caso, contra los cómplices y los verdaderos ejecutores del genocidio. Bueno, tenemos el caso de Baltasar Garzón, que logró enjuiciar o ponerle para juicio con sentencia, pero sin sentencia, porque se libró en Inglaterra. Estuvo más de un año Pinochet. Tuvo más de un año en Inglaterra sin poder salir de Inglaterra, porque vinculado a lo que es ya un precepto internacional, son imprescriptibles los crímenes de guerra, los de genocidio, y además son de carácter universal, o sea, en cualquier parte del mundo pueden ser enjuiciados, en cualquier momento pueden ser enjuiciados. ¿Quiénes? Cómplices, encubridores, lo que mecen la cuna, como bien dice. No solo ya Netanyahu y otros ya están incluso en la Corte Penal Internacional, ya han sido acusados, están claramente identificados como genocidas. El otro, el referente que es de la Nación Unida, la Corte de Justicia Internacional, ya está en proceso de seguimiento y formulación de juicios y potenciales acusaciones a Netanyahu y la gente que es cómplice de los genocidios. O sea, es necesario no solo pensar en lo presente, es necesario pensar que sepan que todos los que están comprometidos en cualquier parte del mundo, sean directamente o cómplices, tarde o temprano habrá capacidad que la humanidad los ubique, los identifique, los acuse, los enjuicien y los sentencien. Que sepan, ahora están en el poder, tienen control de los medios, tienen control, y claro, nosotros estamos con miedo, el pueblo palestino está con miedo, pero el miedo no significa ni cobardía, ni dejar de tener presente y seguir luchando. Eso es un poco el ejemplo que nos dan los palestinos. Ahora, estos antecedentes jurídicos que me parece que son muy valiosos y muy importantes de subrayarlos, tienen que estar acompañados del cuidado y de la atención que es necesario prestar a hechos culturales que parecerían totalmente intrascendentes, totalmente inconexos. Yo les pongo como ejemplo, bueno, hablábamos del tema de la arqueología, ¿no? ¿Quién hubiera podido imaginar que excavaciones arqueológicas en la Palestina del siglo XIX podrían acabar justificando las atrocidades cometidas en el siglo XXI en contra del mismo pueblo palestino, ¿no? Ahí está el tema de la arqueología. ¿Cómo vas a imaginarte que tiene algo que ver esto con, en absoluto? Pero miren ustedes la importancia de eso. Pero también yo pongo como ejemplo una anécdota, cuando en los años 60
hacen el Hollywood de las producciones masivas, ¿no? Cleopatra. Entonces aparece Elizabeth Taylor, que además de ella era inclusive cercana a los sionistas y toda esa cuestión, pero aparece haciendo Cleopatra. No le perdonaron nunca. Nunca. La pobre señora se pasó el resto de su vida haciendo méritos para que la comunidad judía le perdone, para que la comunidad sionista, ¿no? Le perdone por haber hecho Cleopatra. Y desde entonces ustedes se fijan, todo documental, toda película, toda serie que viene de esos círculos anglosajones, tiene absolutamente prohibido presentar cualquier imagen positiva de la figura histórica de Cleopatra. ¿Por qué? Por el mero hecho de que era una representación de los pueblos no judíos de esa zona que tuvieron su momento de esplendor. Por eso se explica claramente que apenas llegan los gringos, ¿no es cierto?, a la tierra milenaria de Irak, lo que hacen es destruir los monumentos históricos, las bibliotecas, todo lo que es la memoria histórica de los pueblos, justamente para quitarles la memoria. Entonces, quitar la memoria de lo que han sido los momentos de orgullo, pero también eliminar la memoria de estos momentos de atrocidades y de injusticia para tratar de perennizar la impunidad. Mira tú, y en esta línea de no dejar que haya esta impunidad, o sea, un trabajo, una obligación de quienes tenemos la oportunidad de analizar, ver, pero también debería ser de la academia, ¿no? Debería ser de los colegios de derecho, juristas, universidades, porque son ellos los llamados a asumir un análisis jurídico y la viabilidad o no de generar juicios, de acusaciones reales contra los genocidas, no solo los que son evidentes a nivel mundial o el propio Netanyahu. No, en nuestros países hay cómplices. Y eso es no solo los tipo Rangazid, que son, o sea, son ejecutores en el ámbito de la seguridad, de la inteligencia, y eso es demasiado evidente, por decirlo así. El rol de la Mossad y otros organismos, sí, sabemos, lo conocemos, pero quienes están atrás de eso, a su vez, son los empresarios, o sea, las grandes corporaciones. Y eso es importante porque nos da una pauta que la obligación nuestra es también saber apuntar directamente a los genocidas. Miren, lo que ha hecho el grupo de juristas internacionales que Déjame, ya presentó antes de que empieces con este texto que me parece que es crucial, aprovecho lo que estás diciendo para recalcar el hecho de que una cosa son las élites judías que han cometido estas barbaridades, que han ido preparando a través de los siglos, inclusive este tipo de barbaridades, de lo que es del pueblo judío. Y yo creo que es particularmente importante porque aquí en América Latina y de manera particular en el Ecuador, han habido siglos que todavía no se estudian, a propósito de lo que dices de la academia, de los intelectuales. Tal vez una excepción podría ser el difunto Jorge Núñez, ¿no? Que él encontraba su pasado sefardita y que encontraba una cantidad de pistas en la historia de su provincia, de la provincia de Bolívar, de Guaranda, la presencia de los criptojudíos. Pero así como habían los criptojudíos, nuestro terruño abriga una solidaridad, una fraternidad, una complicidad entre los criptojudíos y los criptomoros de siglos. Porque cuando se les obliga en la península ibérica, se les obliga a convertirse al catolicismo, ¿no es cierto? La Inquisición no podía hacerles nada. Pero una vez pasada la primera generación, a las siguientes generaciones, si es que conservaban sus cultos, ahí sí los podían juzgar y hasta quemar. Entonces los perseguían, ¿no? Y se venían acá a las Américas. Llegaban a Cuba, pues la Inquisición llegaba a Cuba. Llegaban a México, pues de México se iban a Monterrey, y de ahí se venían a otras partes huyendo de la persecución. Y entonces acá tenemos siglos de entrelazados, ¿no? De una historia de fraternidades frente a lo que nos quieren creer, de que llevan en los genes esta animosidad, este odio. Y miren, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, yo te cuento porque me tocó a mí organizar un encuentro de ministros de Economía de los países de la Liga Árabe y de América Latina, aquí en Quito, hace añísimos. Y entonces hicimos un concierto en la compañía. Y estaba ahí gente muy estricta, digamos, en una versión un poquito exagerada del tema musulmán. Entonces nosotros habíamos sido muy cuidadosos
y le fui llevando, pues no querían asistir al concierto que hicimos ahí ya, en la compañía, creo que era con la orquesta de instrumentos andinos, creo que era. Entonces le fui llevando al señor y el otro, así como una cuestión con todos los reparos, le digo, regrese, alce a ver. Y el otro que te pones a ver, ¿no es cierto? Las iglesias quiteñas son claro. llenas de una arquitectura árabe, de una arquitectura judía, ¿no es cierto? Las casas civiles, los aguanes, tienen mucho de la huella escondida y se ha ido perdiendo el código de esa presencia árabe y judía que estuvo aquí escondida y que vivió, insisto, siglos de fraternidad. Yo creo que es muy importante para romper definitivamente toda esta narrativa que nos quieren plantear de que esta es una bronca religiosa insoluble, de que por milenios han estado y que por milenios más van a seguir matándose unos a otros. No, aquí hay claramente, ¿no es cierto?, un colonialismo, es una parte del imperialismo que va a esta zona, es el colonialismo de asentamiento, ¿no es cierto?, que provoca este tipo de genocidios. Correcto. Y vale un poco poner un corolario a lo que tú has mencionado y que me parece sumamente importante tenerlo presente. El hecho es que desde el tema religioso que hemos mencionado, o sea, el rol que ha tenido el cristianismo, el judaísmo y lo que es el rol que ha tenido también incluso la religión judía, está asociado al rol que tuvieron en libros sagrados, o sea, cómo son identificados en libros sagrados, aceptados por cada uno de estos ámbitos religiosos. Tenemos el Corán, tenemos la Biblia, tenemos también la Biblia antigua, digo yo, porque es parte de los judíos. O sea, es un referente claro de que incluso en libros hay referencias claras muy identificables de cómo había una articulación entre esas religiones. Pero eso era en ese tiempo. Pero el tiempo, cuando llega estos ámbitos nuevos de formas políticas y económicas, en donde la avaricia desborde toda credibilidad ¿Y religiosa, cómo tenemos utilizan, las no? ¿Cómo consecuencias. utilizan la Lo religión utilizan. para esas cosas, ¿no? Claro, y miren, en esta línea que les planteaba anteriormente, porque hay antecedentes que hay grupos de juristas internacionales que demandó a la Unión Europea por inacción grave y prolongada ante la ofensiva de Israel en Gaza. O sea, esta unión de juristas, no un juez de una parte, no un organismo X de algún país, no, es un grupo de juristas, digamos, ciudadanos europeos, juristas que plantearon toda una acusación abierta a la Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la Comisión Europea y al Consejo de la Unión Europea por inacción grave y prolongada. Esto le da una pauta que la obligación no solo está, como ya lo están haciendo, tanto en la Corte Internacional de Justicia, que es de la Nación Unida, y la Corte Penal Internacional, que lo están haciendo, pero también puede hacerlo cualquier ciudadano, como lo hizo Garzón en su momento. Y eso es una demanda que cualquier abogado, en el marco de cualquier parte de cualquier país, puede asumir una acusación formal que está respaldada por las normas internacionales, que se llama, habrán oído ustedes hablar quizás, a lo menos los que están en la parte de derecho, que se llama esta reglamento o normas positivistas, que es de la ius cogen, que está enunciado en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Esto determina esta modalidad sobre la capacidad que tiene todo ciudadano para asumir acusaciones. Esto es como tarea, digamos, de la importancia de asumir una forma de ubicar claramente a los responsables. Y claro, finalmente de los temas que hemos ubicado, hay empresarios, porque a veces parece como que hay una posición en contra de los empresarios. No. O sea, hay ejemplos como el caso de 700 líderes empresariales británicos que reclaman frenar las exportaciones a Israel. O sea, nos dan una pauta. Lo que está pasando en Europa, y es un elemento clave, yo le digo de cómo tantos países empiezan a reconocer al Estado palestino. Yo lo resumo así. Ellos tienen que escoger entre botas o votos. Me explico mejor. Vota significa haber estado siendo cómplices, financiado, entregando armas al Estado de Israel para asesinar a los palestinos, pero sucede que el gran triunfador de estos días, en donde han ido reconociendo la mayoría de los países europeos, es porque estaban perdiendo votos.
Entonces tenían que asumir una decisión de reconocer al Estado palestino, pero no ir más allá. En Sí, lo verdad cambio, es que Petro, por debajo de la mesa siguen enviando armas, siguen enviando apoyo correcto, a la agresión sionista, pues. así es. O sea, de cara a su electorado, empiezan a hacer, y está bien que lo hagan, es un paso positivo en términos generales, pero tampoco hay que engañarse, no hay que engañarse. Es parte de un juego tenebroso de ocultamiento de sus verdaderos intereses ante. Claro, los medios empiezan a explotar eso para poder un poco reposicionar a esos líderes actuales, presidentes, cancilleres que están perdiendo votos, partidos en las elecciones que se les vienen inmediatamente, saben que van a perder, porque el gran triunfador es los pueblos de Europa, principalmente de España. Esas movilizaciones han hecho así una presión espectacular. Y si esa presión sigue, seguramente tendrán que seguir retrocediendo en su posición. Y vale señalar esto porque no solo son los pueblos, también son los empresarios, como el ejemplo que les estaba mencionando. Entonces, y esto deriva a Y la. hay que acordarse, Fernando, que en varios países la comunidad de origen judío, sea sefardita, sea hazara, Claro, sea lo que sea, que son empresarios, que sean gente con mucha plata, es mayoritariamente antisionista. Yo pongo como ejemplo acá, que conozco, incluso tengo amigos de la comunidad empresarial judía de Chile, correcto. que son Sí, mucho más activos y mucho más solidarios y mucho más, como te digo, devotos en su lucha en la defensa del pueblo palestino, que lo que pueden ser comunidades árabes de empresarios en otros países, de cuyo nombre no quiero acordarme, como con el Quijote, ya, hermano. claro. Y hay algunos datos sueltos que les voy a poner rapidísimo. El JP Morgan, que lo hemos hablado varias veces, pagará 1.400 millones bueno, 332 millones de euros, mejor, a Malasia para extinguir toda responsabilidad presente y futura relacionada con el escándalo del Fondo Soberano Malayo, que desvió y lavó al menos 4.500 millones de dólares. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque estas grandes empresas financieras están íntimamente vinculadas, y tú lo has analizado también, con el tema del principal negocio que hay en el mundo, lavado de activos, inversiones en el tráfico, no el tráfico de droga en general. Bueno, cuando uno dice tráfico, yo creo que es una mención un poco autoengañada, uno se autoengaña. El tema no es del tráfico, el tráfico es una parte de la circulación del gran capital, porque incluye distribución, factores de consumo, propaganda, o sea, la inversión en sí misma, es todo un andamiaje económico donde los carteles no están en el sur global, como dicen en Venezuela, el cartel está en el norte, ahí está el cartel. Y sabemos cómo la mayoría de estos bancos han estado vinculados a grandes negocios, vinculados al tema del narco, de la droga, vinculado a los financiamientos y al ocultamiento, lavado de activos y otros. O sea, nos da una pauta que estas relaciones con el sector financiero mundial explican mucho la dinámica relacionado con el rol que tienen al tema de las armas y al tema también del narcotráfico. O sea, ese es el otro elemento. Hay que saber dónde está el enemigo. O sea, Netanyahu es un hijito de su mamá, como se diría. Sí, pero es un hijito de su mamá mínimo. Los que están más arriba, que están asociados a esta economía ilegal, y tú lo conoces bastante bien, son realmente los responsables. Hay que señalarles a ellos. Ahí está lo clave. Sin decir quiénes son los que financian la elaboración y realización de armamento en el mundo. Estas mismas empresas. Son ellos los que financian la economía de guerra, son los que financian la producción de armamentos. Bueno, y sería largo, pero de mencionarlo. Con lo cual vamos dando una pauta de que hay que poner una mirada complementaria, aunque yo diría principal, de cómo identificar el tema palestino. Miren, no hemos hablado cuántos muertos hay y no crean que me he olvidado. Es un poco para romper el esquema de análisis, pero ahí les va una información. Hace poco la misma Francesca Albanese citó una investigación científica de expertos y concluyó, y está por escrito, lo hizo en uno de sus informes, el último que hizo, se considera que realmente los que han muerto por esta acción genocida
no son los 120.000, 160 que dicen, son 600.000 muertos, asesinados. Lo está diciendo con datos, con números, con citas. O sea, miren la dimensión. Eso representa casi el 15% de la población total de Gaza, o la que tenía Gaza. Y si uno compara y dice, si es del 15%, el Ecuador tiene 18 millones, sáquele el 15% y hágase una idea de cuántos hubieran muerto si aquí gobernarían los sionistas. O sea, esa es la dimensión de la catástrofe que se está dando, del holocausto que se está produciendo. Y si bien los números no, porque un muerto igual nos duele, pero la dimensión de la muerte también explica la dimensión del interés y el tipo de inversiones que están de por medio. O sea, y a veces ahí sí los números son grandes, porque podríamos comparar a cuántos han muerto y cuántos están invirtiendo. Entonces, las Rivieras que está planteando Donald Trump no es una palabra suelta. Está diciendo su verdad, una verdad que la va a hacer realidad si no hay una reacción efectiva de los pueblos y de los generadores de opinión y de los analistas para decir los puntos sobre la ley. Bueno, ahí tú conoces bastante bien este tema. Terrible. Bueno, y no solamente es eso, ¿no? También es el tema del petróleo. La franja de Gaza tiene en sus costas unos yacimientos petroleros gasíferos muy importantes que ahorita están en el corazón de la disputa en el Medio Oriente, sobre todo ahora que la OTAN cortó el suministro de energía barata a Europa. Mira tú, y hay un elemento que ahí esto es una hipótesis de trabajo. ¿Cómo se está negociando el territorio de Gaza? ¿Cómo se está negociando? ¿Y por qué? Porque Israel evidentemente se ha endeudado hasta la coronilla porque está comprando armas. Se ha endeudado. Él tiene que pagar, porque no es que los americanos le dan la plata a vaca soñada, como se dice. Eso pasan factura. Bueno, una ¿Cómo parte van a sí, pues pagar? Israel no puede vivir si no son 5.000, 6.000 millones de dólares que Así está es. presupuestado. Eso es muy importante, que está Dice, presupuestado en el presupuesto de los Estados Unidos. Todos los años, cada año recibe Israel, es como donación. Ahora, aparte de eso, hay otras fuentes de financiamiento, sobre todo con el tema militar, de espionaje y de todas esas cosas. correcto. Pero sobre eso no tienen que pagar, verás. Aparte de eso es que Israel tiene que sobreendeudarse, aparte de estos regalos, tiene que sobreendeudarse, y ahí es el problema. El sobreendeudamiento ha llegado a tales niveles que ya prácticamente está en bancarrota. Bueno, mira, esa interpretación me parece correcta, pero hay que ponerle algunos puntos sobre la I. Yo no conozco ningún gran capitalista que regale plata. O sea, parto de ese criterio, digamos, de Bueno, los sentido gringos, común. a los israelíes sí, pero también los segundos No. es Egipto, el segundo país que recibe estas donaciones anuales es Egipto, y el tercero es Colombia. Sí, pero mira, o sea, le donan. Es como ahora última, Marco Rubio dijo que donó 12 millones de dólares. Sí, 12 millones, los donó. Pero a cambio de, Claro, a cambio de cuánto sacan, ¿no? ¿cuándo sacan y qué se compromete el Ecuador? ¿En qué? En futuras compras de armamento, en militarizar la sociedad ecuatoriana, en generar un punto geoestratégico importante en este contexto de casi una especie de incursión general sobre nuestros países. O sea, lo que ellos donan a cambio recuperan no en plata necesariamente. ¿Y qué es lo que está? Y ahí viene la hipótesis de trabajo. O sea, el compromiso posible que ha tomado Netanyahu y su gobierno es entregarle Gaza a los Estados Unidos para compensar donaciones y cubrir también deudas. O sea, puesto así en términos generales. Y otro elemento importante, el tema del petróleo, que es definitivamente, yo he planteado en algunos eventos que es importante. Si hay una propuesta real de paz, que no se financien ni con el Fondo Monetario Internacional, como ahora parece que está intentando hacerlo Macron y los países europeos asociados con Arabia Saudita, de que van a reconstruir Gaza a cuenta de que van a conseguir la paz. No, o sea, ese es un juego tenebroso, porque lo que realmente está de por medio es que hay un compromiso, es una interpretación, le entregan Gaza a cambio de las donaciones de otros, y los israelíes tienen a su favor, en los hechos, tomarse Cisjordania, o sea, que apruebe
la toma total de Cisjordania. O sea, es el, como dice, el punto final. Y por eso necesitan destruir no solo el territorio, sino destruir la población para dar paso libre a esas inversiones. O sea, nos dan la pauta que el tema de la diplomacia vinculada a los negocios tienen otras dimensiones, que incluso va más allá del estrictamente financiero, es una especie de intercambio de productos, de mercancías, pero las mercancías son seres humanos por un lado y territorio, y por otro lado son esta obsesionada actitud criminal de tomar y destruir todo lo que fuera posible. Y Por lo permíteme tanto, poner en contexto esto, Fernando, porque el otro ejemplo reciente de la necesidad de despoblar, de bombardear, de asesinar, de aterrorizar a la población para despejar esa zona, fue precisamente la parte oriental de Ucrania, que ahora son parte, que ahora son parte de la Federación Rusa, y que desde el 2014 han sido bombardeados precisamente porque había unas concesiones mineras. correcto, Por favor, pongan atención a este tema, sí, sí, cuyo consorcio involucraba a la familia de Biden, Hunter Biden vaya, sobre todo, Igor Kolominsky, que es un empresario judío con triple nacionalidad, Chipre, Ucrania e Israel, que es el financista del anterior presidente, Poroshenko creo que se llamaba, y del actual Zelensky, y que entre otras cosas necesitaban prohibirles hablar el idioma ruso, porque era una población sí, rusófona, sí. prohibirles que hagan cualquier tipo de negocios con los rusos, cambiarles, quitarles además la religión, ¿no? La religión ortodoxa, prohibir la religión ortodoxa. Es decir, una serie de cuestiones que cualquier otro pueblo que me parece rarísimo. Por ejemplo, en Europa hay sectores de cierta izquierda, ¿no es cierto? Por ejemplo, la izquierda independentista, no todos, yo tengo amigos allá también en Cataluña, en el País Vasco, que ponían una serie de reparos a lo que estaba pasando en Ucrania, pero no se acordaban en absoluto de la violación de los derechos civiles, de los derechos lingüísticos, de los derechos religiosos de esa población, siendo que ellos no son pueblos oprimidos en esa cuestión, ¿no? Pero lo mismo sucede aquí con buena parte del pueblo, de los pueblos indígenas. Sectores, Ajá. por ejemplo, del Pachacutic, ¿no es cierto?, totalmente capturados por la derecha, que no se acuerdan, que no saben, que no se dan cuenta, no se reflejan, ¿no es cierto?, en tanto nación oprimida lo que han sido sus padres, sus abuelos, sino ellos, ¿no es cierto?, ellos mismos, tal vez porque ahorita tienen una posición acomodada, de lo que viven otros pueblos ahorita mismo. Entonces, esto que vos mencionas, la necesidad no es una dinámica, no es una necesidad de la guerra el exterminar una población, sino que es una necesidad del negocio. Es decir, Correcto. el tema que vivimos aquí mismo con el tema de la minería. ¿Cómo van a acabar con las protestas, por ejemplo, de la minería de cielo abierto? Cuando la población está ahí. Entonces, la forma como las mineras a nivel mundial, de eso está documentado en el caso de Colombia, en el caso de las mineras en otras partes del mundo, el hecho de que se meten con grupos delincuenciales que se encargan de sembrar el terror para que la gente termine abandonando el asunto y deje de jorobar la vida, ¿no? Entonces, miren, esto a Sí, gran escala es lo que está pasando en Gaza, esto a gran escala es lo que intentaron hacer en el Donbass y que ha Donbass. acabado más bien con una retaliación que está más bien ocupando parte del territorio y desnazificando al resto de Ucrania. Mira tú, y hay elementos que yo estoy tratando un poco para cerrando algunos temas, me parece importante, porque a más de lo que habíamos señalado, hace el 9 de octubre, perdón, el 9 de septiembre, logramos promover para que durante 3 días cerca de 200 personas de algunas partes del mundo y en especial de Ecuador firmaron un pronunciamiento urgente por la situación que se daba vinculado a las decisiones que iba a tomar o está tomando ahora la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque ahorita ese es el espacio de confrontación formal internacional, aparte que siguen asesinando en Gaza los israelíes. Voy a ver si puedo ubicar el documento y les pongo para... Y por favor, eh, me incluyes con mis coordenadas. Si necesitas algún dato, yo te lo envío, por favor. ya, Hazme está partícipe de esta aquí. cuestión.
Deja Creo que ver es si el artículo 377, ¿no? De la resolución 377 de correcto. Naciones Unidas. Cuéntanos, es No un sé tema si está en importantísimo pantalla. para ¿Está en nuestra pantalla audiencia, eso? una invitación, no, no está apareciendo. Para nuestra A audiencia, ver, espérate. mientras vos ubicas, yo cuento algo que sé, me adelanto con el tema, es una resolución que permite que si es que el Consejo de Seguridad veta una cuestión urgente de derechos humanos, como lo ha hecho sistemáticamente Estados Unidos y el Reino Unido, para alcahuetear las atrocidades Ahí cometidas está. por los sionistas, pues hay una posibilidad de que la Asamblea General de Naciones Unidas tome cartas en el asunto. Y esta es la resolución 377. ¿Por qué no nos cuentas Correcto. con más detalle qué es lo que efectivamente podríamos hacer como ciudadanos comunes y corrientes, ¿no es cierto?, apoyando un mecanismo de elemental dignidad mundial. Mira, en esta que les comentaba, que fue en 3 días, 200 personas, entre otras cosas, ya algo mencionábamos sobre la Corte Penal Internacional, pero hay un punto que es clave vinculado a lo que se iba a tratar o se debe tratar en la en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y yo dije, hay un triunfo pero con sus bemoles de este reconocimiento de algunos estados de Europa principalmente al pueblo palestino, al Estado palestino, que es Estado observador en las Naciones Unidas, sigue siendo Estado observador, pero reconocido por más de 140 países y ahora se agregaron otros países más. El asunto es que pase de Estado observador a Estado con derecho propio como todos los otros países. Solo este Estado observador lo tiene también la Iglesia, o sea, realmente el Estado de donde está el Papa y otra más, no me acuerdo ahorita. El otro elemento es un poco lo que señalábamos, lo que Gustavo Petro planteó, que yo voy a leer la parte que está explicando de qué implica, qué significa esto. Podrá convocar, dice, o sea, Petro ha planteado que haya una Fuerza Armada de Paz. Esta es una nueva dimensión de las exigencias, porque siempre se ha dicho, como veta el Consejo de Seguridad, normalmente Estados Unidos, nunca se puede concretar otra alternativa más allá de lo que los propios sionistas a través de Estados Unidos siempre logran coartar. Pero ¿qué sucede? La constitución de una fuerza de paz, la Fuerza Armada de Paz, que entre a Palestina, es la propuesta de Petro, lo hizo ya en su discurso, la precisó mejor, pero es importante que esta decisión se sustenta en la resolución 377A, se denomina Unidos por la Paz, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de noviembre de 1950. Claro, no la han ocultado, aunque ya hubo 2 antecedentes que sí se le aplicó, que determinó que se podrá convocar un periodo extraordinario de sesiones de emergencia, este del texto, en un plazo de 24 horas si el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad de los miembros permanentes, incumple su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional. Obvio, el Consejo de Seguridad, décadas, ha sido obstaculizado, ha sido objetado y no ha habido el voto a favor de los Estados Unidos. Pero también hay otro elemento que eso no se ha mencionado, pero también abona a esta necesidad, que es que hay la cumbre mundial del 2005 de la ONU, también de la ONU, determinó la responsabilidad, ese texto, responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Y vale señalar también un elemento que a veces se nos escapa, porque hay mucho ataque a la resistencia palestina, que tiene que desaparecer, que tiene que ser anulado. Pero sucede que hay una Tiene que ser resolución, aniquilada bueno, yo trato de físicamente. ser física, destruirlo, aniquilar, bueno, trataron, no olvidemos que a raíz de que se iba a dar la asamblea, a raíz de que se iba a ver su posible algún tipo de acuerdo, vino los sionistas y bombardearon en Qatar a donde supuestamente estaban los líderes de la Habían resistencia sido palestina. convocados por los propios Estados Unidos para Por las lo, negociaciones de paz, ¿no? claro, y yo me permití relevar, idéntico como pasó el ataque contra Irán.
a cuenta de que estaban convocados para tratar el tema del desarme, el tema nuclear, el control del uso de energía nuclear, los convocan formal y oficialmente para reunirse con el organismo de las Naciones Unidas, que el tipo que lo dirige es un sionista, casi comprobado. Y aprovechan eso y pum, los bombardean, a cuenta que sabían que deberían estar ahí. Y ahí sí mataron a científicos, a funcionarios, ahí sí mataron a alguna gente clave. O Y sea, a es científicos, un ¿no? juego Ubiquemos que también los eso. científicos, también las familias de los científicos y los Ah, vecinos de los claro. científicos que murieron en estas cosas. Es muy importante porque todo esto está destruyendo las posibilidades de convivencia internacional, están destruyendo el derecho internacional, están destruyendo la institucionalidad. Es el partido de la guerra que desesperadamente necesita provocar, ¿no es cierto?, escalar la violencia, la guerra, el conflicto, primero para salir del atolladero que tienen al mundo con el sobreendeudamiento, los derivados financieros, las guaridas fiscales y toda la corruptela que impera y penetra capilarmente a todos nuestros países. Y en segundo lugar, porque necesitan hacer negocio de la guerra, porque como bien mencionabas, esas empresas a las que tú mencionabas, yo invito a nuestra audiencia a que haga una captura de pantalla y que haga un análisis, haga una revisión rapidita de las bolsas de valores. ¿Cuál es la cotización en bolsa de valores de esas empresas? Arriba. Todas ellas han salido ganando de todas estas. Para alguna gente es muerte, dolor, desolación, indignidades, ¿no? Y para otra gente, en cambio, esto significan hartas ganancias. Sí, y mira, bueno, ahí están los que firmaron, algunos se pronunciaron solo con el nombre nomás, otros pusieron lo que habían sido, lo que eran, pero son 200 compañeros que en 3 días, dado el pronunciamiento y el texto, por supuesto, y obviamente ese corazón total por los palestinos. Y me permito un poco Bueno, pasarlo rápido. yo te sugeriría que vuelvas a abrir esta suscripción, porque yo creo que a mucha gente de nuestra audiencia va a estar interesada en ubicarnos. ¿Por qué Muy no bien. nos dices a qué correo electrónico se pueden dirigir para aquellos que quieran suscribir esto? Ya, la modalidad te la voy a poner por escrito porque no es a través de los correos, porque estas han sido invitaciones individuales, no ha sido vía abierta, digamos. O sea, individuales de gente que está, que nos permite también un poco tener un compromiso real, no en forma anónima, sino también abierto. Y hay otra oportunidad también que sí abrimos, que el último listado es a través de una modalidad que eso sí lo abrimos a través de Google, Google creo que también se puede, esa se los voy a compartir a través tuyo para que lo tengan los compañeros también. Ahorita no lo tengo aquí a la mano. Pero sí me parece bien, para que lean el texto y obviamente, porque es muy actual, porque está en estos días resolviéndose algunos de esos temas que se están planteando ahí. Pues bien, estoy viendo los tiempos, no sé cómo estamos con los tiempos, uno se Sí, emociona y unos 10 minutos más tienes, no te preocupes. bien, bien, porque mira, hay un elemento que me parece importante tenerlo presente, porque hay cosas que se están dando, no solo en el Ecuador, lo que está pasando con respecto a Venezuela y Cuba, porque evidentemente esta incursión de lo que se ha dado, de la supuesta destrucción de naves o de buques, nadie supo si fue barcaza, fue buque o fue portaaviones, fue un ovni que destruyeron las fuerzas militares, la Fuerza Aérea, con drones y otros allá en el Caribe. El hecho es el siguiente, es obvio que eso es parte de una incursión sobre el conjunto de nuestro continente. Podemos incluso tener criterios diferentes con respecto al gobierno de Venezuela y respetar todo lo que sea eso. Pero es evidente que están ¿Qué otras poniendo en cosas riesgo. hay que señalar que Nicolás Maduro es de origen sefardita, ¿no? Así es. Bueno, entre otras cosas interesantes, porque el hecho también es que esa, algo que no se conoce mucho, pero cuando uno ve y estudia cuáles son las bases militares que existen en esa región, cáiganse para atrás, aunque eso está en las redes, se puede ver. Hay 70 bases militares, más o Qué menos, bárbaro. identificadas claramente. De las 70, la mitad están en toda esa zona del Caribe, la mitad. Venezuela y Cuba están rodeados de bases militares de diferentes tipos. Y no solo eso, sino que no son solo de los Estados Unidos, son de Francia, son de Gran Bretaña, son de Holanda. O sea, Bueno, es la OTAN en Curazao, pleno. Bonaire son de Holanda, ¿no? De los Países Bajos. Claro. O sea, el riesgo que hay es que si prenden un fosforito,
y todas estas bases obviamente están confabuladas. No es solo los No, norteamericanos. pero la pregunta obvia es, a propósito de que supuestamente todos ellos están en la guerra contra las drogas, es cómo permiten, teniendo totalmente controlado el Caribe, 70 bases militares, cómo es que, más allá del pretexto para agredir al pueblo y al gobierno venezolanos, ¿por qué no han controlado el tráfico de drogas? Elemental, Watson, como diría la frase. Pero Claro, ya está obvio, demostrado que la principal forma de salida de la droga hacia otros mercados no es el Caribe, es el Pacífico. Bueno, eso ya está demasiado explicado y demostrado. Más del 85% de la droga sale a través del Pacífico. y además Y nos cuentan que ha lastimosamente, habido otro embarque de banano una ahora sí, conocida, de una repetida y reincidente firma ecuatoriana, claro, de una tradicional familia ecuatoriana, cuyo nombre no voy a mencionar, que ha sido capturado en Rusia con sí, cocaína. sí. Bueno, y ¿Y qué hacen los otros? él, ¿Qué hacen los otros? ¿Quién será? ¿Cómo será? ¿De qué se tratará? Y habría que preguntar cuál fue el banco que hizo la lavada. Pues no, habría que ver si es que tienen alguna referencia con el León de Troya. bueno, eso te da una pauta. Entonces, ¿cómo esto está relacionado con el tema palestino? Y después nos dice, si hace saltar a un tema que no es parte. A ver, veamos. O sea, yo había dicho, nosotros somos tan nacionalistas que nos hemos olvidado que somos parte de un mundo, de un universo, de un sur global. Y es evidente que si hemos visto cómo hay empresas de armamentos financiados por estas grandes corporaciones financieras, bueno, necesitan otra guerra, porque si se apaga un poco la guerra, realmente el genocidio en Palestina, o la posibilidad de que explote en Medio Oriente, tienen que justificar, necesitan más guerras. Y eso nos pone a nosotros en una situación súper delicada. Porque si no hay más guerras o guerras grandes que obligue más armamento de otros, tendrán que buscar en otra parte. Y no hay que sorprenderse que eso puede ser nuestra América. Ese del futuro teatro de operaciones militares, no digamos de este año, faltará 5, 10 años, pero se viene porque todos los Ahí factores pueden que escalar todo tipo de problemas, pueden inventarse cualquier tipo de problema. Acordémonos de la marcha de los Crespones Negros, pueden inventarse nuevamente temas de secesión, temas fronterizos, temas étnicos, temas religiosos. Cualquier conflicto es bueno para armar a ambos lados, para crear el problema, para que se así es. contramaten o nos contramatemos, destruyamos nuestros países, ¿no es cierto? Y luego nos venden las armas y luego nos financian la reconstrucción. Ahora, ese es el negocio redondo. O sea, es importante porque yo diría, si nosotros vemos el proceso en Medio Oriente y lo trasladamos como modelo de referencia, como modelo a ser aplicado acá, estamos viendo que se está construyendo factores que derivarían a un proceso de agudización de conflictos militares y además asociado a una competencia a muerte, yo ya diría, con China, con los BRICS, porque a la larga es el futuro del mundo que se juega en cada uno de estas, digamos, donde el fuego empieza a arder por todo lado. O sea, es de ahí que decimos, esos vínculos entre hechos tan distantes, supuestamente, tan lejanos, son cercanos. No solo porque son las mismas de empresas las que están acá, las mismas financieras que están acá, hay Y todo por acuerdo siglos, y convenio. Por sí. para nota al pie de página, es el mismo partido de la guerra, el que creó la guerra anglo-afgana en el siglo XIX, el mismo partido de la guerra que creó las guerras del opio, el mismo partido de la Sí, guerra sí. que armó las grandes represiones, incluyendo las hambrunas programadas en la India, que provocó, ¿no es cierto?, los campesinos indios dejen de producir alimentos para producir droga, Mírate. son los mismos que han provocado las guerras interminables en Afganistán, que bajo los talibanes cero producción de opio, pero que llegan los gringos, 20 años de control militar de los gringos, sobre todo en las provincias controladas por los británicos, y llegaron a tener el 98% de la provisión de opiáceos en el mundo. Es Así es. el mismo partido de la guerra que estaba detrás de las guerras de Afganistán, perdón, de las guerras de Vietnam, es el mismo partido de la guerra que estuvo controlando el Triángulo Dorado, Camboya, Laos, con todas las atrocidades del caso. Correcto. Es el mismo partido de la guerra que creó el escándalo Irán-Contras, que creó al cartel de Guadalajara, al cartel de Medellín. Es el mismo partido de la guerra que estuvo vinculado a los nazis,
con la CIA, los escuadrones de la muerte, el control que tuvieron conjuntamente con los grupos paramilitares y de narcotraficantes con Klaus Barbie, desde Bolivia al tema del Plan Cóndor, incluyendo a las Fuerzas Armadas de todo el Cono Sur. Estamos hablando del mismo partido de la guerra. Yo les hago acuerdo además que los señores Rothschild, ¿no es cierto?, son pieza fundamental del Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC. El banco, banco que se encargó de toda la gestión financiera, paramilitar, de inteligencia y de logística a escala mundial de las ganancias de la City de Londres y de la corona inglesa por el tráfico de drogas y a partir de las guerras del opio. Y mira, un complemento a esto reciente, sale Estados Unidos de Afganistán y ese porcentaje, 98% del opio, baja ostensiblemente a baja a cero, casi a cero. Por eso es que se pone histérico. Increíble. Oye, por eso es que se pone histérico Marco Rubio cuando llega acá a Quito. Y un periodista del Washington Post, no estamos hablando de un periódico de izquierda, Washington Post es, inclusive dicen, ¿no?, las malas lenguas, que es cercano a la CIA, a esos sectores. Pero viene un periodista desde Washington acá y le pregunta, vea señor, pero dicen que el papel de Venezuela en el tráfico de drogas es absolutamente marginal. Naciones Unidas dice que es menos del 5% y acá por el Ecuador está saliendo el 87% por acá por el Pacífico. Sí. Entonces, manda al diablo a Naciones Unidas y no se da cuenta de que es él mismo, porque él es el jefe de la CIA, él como secretario. Claro. Y la CIA es la que firma ese documento. Ese documento está firmado por la CIA, por el FBI y la DEA, ¿sí?, y también por el Interpol, que en última instancia es controlado por los propios Estados Unidos. Bueno, y hay otro elemento... Yo creo que es muy importante el nivel de cómo perdió los papeles, ¿no? Porque se descompuso y le mandó al diablo, ¿no es cierto? Porque esto ubica el hecho de que para ciertos sectores del poder en los Estados Unidos, sobre todo para la mafia de Miami y de Texas, ¿no es cierto?, de Florida y de Texas, que está muy involucrada con este tema, y de Arkansas, ¿no?, que está muy involucrada con este tema, el hecho de que las estadísticas no les perdonan. Pues esto que vos mencionas, del 98 al 0%. Así es, una locura. Pero hay otro elemento clave. Eso era el opio, pero sucede que a la par de esa dinámica se ha disparado el consumo del fentanilo en Estados Unidos. Mira tú esa relación vinculado también a la droga, con una particularidad, que el fentanilo es un producto altamente producido de forma química, artificial, pero no solo están señalados que lo producen son empresas seguramente ocultas, pero también las farmacéuticas, porque matan a través del uso de este tipo de drogas fortísimas basadas en el fentanilo para el tema de los dolores vinculados a enfermedades catastróficas. Y están señaladas, eso es un informe de las Naciones Unidas también. Como estamos ya al final de nuestra conversación, Fernando, también menciono adelanto un detalle que invito a nuestra audiencia a que lo averigüe, a que una los puntos. Cuando se habla de la mafia albanesa, ¿sí?, hay que ver cuál es la relación con la base militar de Kosovo. ¿Son albaneses o kosovares los que manejan a la mafia albanesa? Y la relación con todo el control de los servicios secretos, con toda esa parte del oriente del Mediterráneo oriental. Entonces yo creo que ahí que quede como tarea para aquellos que quieran profundizar en el tema, y la vinculación directa que tiene con la represión al pueblo palestino. Bueno, y finalmente quiero un poco cerrar esta teoría del caso, como dirían los juristas, porque uno dice, estuvieron en Libia, destruyeron todo y ya no están ahí. Se fueron a Irak, destruyeron todo y ya no están ahí. Ojo, el modelo esto de colonización y de salvajismo contra la humanidad está asociado a dejar pérdida de identidad, destrucción interna, conflictos internos en países prácticamente destruidos, pero con una salvedad. Las áreas de producción, en el caso de Libia y de Irak, las áreas de producción vinculadas al petróleo están intactas, siguen produciendo. ¿Quién las controla? Los de Estados Unidos.
o las grandes empresas vinculadas al petróleo. En Afganistán habrá que ver cómo se está manejando, si efectivamente salieron del todo. Entonces, yo diría, y es una hipótesis de trabajo, los procesos de destrucción de países no es que quedan excluidos para siempre de esa destrucción, como ha pasado en estos países que he mencionado, sino quedan países que quedan sin capacidad de generar respuestas evidentes en pobrezas totales, pero la parte de los recursos quedan en forma totalmente controlada por las grandes empresas. Y continúa la fiesta, o sea, van destruyendo países y se van quedando con los recursos y sus empresas están ahí asociados, minería, petróleo y otros. Ese es un elemento clave con respecto, y en el caso de Palestina, quizás no se dé porque es tan pequeño el territorio que el acceso al petróleo, el acceso a los recursos hídricos, o es regional o no hay acceso. O sea, me explico mejor. O sea, la propuesta de paz en el caso de Palestina va a estar asociado al control, dinámica total de los recursos, no solo del petróleo, sino también de los recursos hídricos. Por lo tanto, la paz no va a ser excluir al otro. Y de la logística, ¿no? Porque esto incluye también oleoductos y gasoductos. Correcto, y la famosa ruta de la seda y otras que están vinculadas a esa región. O sea, es una zona tan pequeña que no puede ser excluida una propuesta regional en términos de una paz justa, que obligará de nuevo a que vivan como hermanos, como lo vivieron antes del sionismo en Palestina, que siempre fue Palestina. Esa es un poco la conclusión de esto. Hermano, un gran abrazo, muchísimas gracias, que esto sea no solamente nuestro homenaje a un pueblo martirizado durante tantas décadas, sino también que sea una llamada por la paz, así como dijiste, una paz justa que permita que los pueblos vuelvan a abrazarse como hermanos. Un gran abrazo para ti, hasta entonces, que pases bien. Okay. Muchas gracias. Buenas.